No podía, el Zoom me rebotó 2 veces, a pesar de haber hecho el link y todo. Sí, gracias. Me rebotó 2 veces el Zoom. Lo que pasa es que en un momento dado me quedé sin la wifi, entonces, bueno, gracias. Así que ahora arrancamos, gente. Sí, recién me dejó afuera, así que... Pero bueno, vamos a arrancar. Bueno, ¿cómo andan, gente? Bien, hoy vamos a trabajar este temita que tiene que ver con lo que veníamos trabajando, ¿no? Que es el tema de organización y métodos también. Y el tema ahora vamos a hablar un poquitito de lo que se llama la programación neurolingüística que hace a los procesos. ¿Eh? 16. ¿Miércoles pasado? Sí. A ver. Sí, estaba subida. Sí, están todas. Sí. Pero fíjate, ¿sabes qué? Organización y método, fíjate. Cuando entras al Classroom, fíjate cuando dice organización y métodos, o está metido ahí adentro, dentro del tema de organización y métodos. Fíjate ahí. Chequealo ahí. Perfecto, no, pregunten. Sí, no sé que se me haya hecho un lapsus, pero por lo general todo, viste, lo hago o el viernes o el sábado, entonces hace 2 semanas atrás, un viernes, no tuve casi conexión, estaba planchada la conexión de internet, eso lo tuve que hacer también el sábado. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, de lo que se llama la programación neurolingüística. ¿Qué significa esto? El otro día hablamos de cómo el área de planeamiento o organización y métodos en realidad nos sirve para qué? Como elemento de staff, para apoyar todo lo que es la eficacia y la eficiencia de todas las áreas de la organización. ¿Tá? Eso fue lo que estuvimos hablando, que te permite mejorar la producción, que te permite analizar los formularios, que te permite pensar una estructura, que te permite hacer un montón de elementos, analizar los manuales, ¿se acuerdan? Todo eso lo fuimos charlando el otro día. Y ahora vamos a tocar el temita que se llama la programación neurolingüística. En realidad, ¿qué significa esto de la programación neurolingüística? Está tomado de un estudio de 2 ciencias. Una es la informática y otra es la social, la psicológica también. Pará. No había terminado porque con otro grupo, no hay problema, lo terminamos ya, pongo el freno de mano y seguimos, pará. No hay problema, pará que lo chequeo en la agenda, porque como tengo a ustedes, los tengo en chicos sistemas, entonces, pará, dame un segundo que lo chequeo. Si no tiramos el freno de mano y seguimos con lo que falta, no, tranquilo. Dale, para que levanto el otro. ¿Para que lo levanto el otro? Un segundo. Nada más. Y ya levanto el archivo. Sí, porque a veces le cuesta a la neurona con la sinapsis. Entonces, espera un gachito. Lo levanto. No se me escapen. Procedimientos. Ahí va. Sí, llegamos acá, sí, estaba controlando el otro. Bueno, el apunte de organización y método lo tienen. El apunte de OIM lo tienen. Vieron que está subido en la clase. ¿Está?
está subido. Y después, cuando tenga el parcial, todavía nos queda tiempo, vamos a hacer un repaso grande de todos, y los libros, básicamente, sistemas administrativos y control interno, la charla, los PDF, ¿está? Viene por ahí, ¿eh? Viene por ahí. ¿Está? Sí, hasta acá hemos trabajado el otro día. Vamos a continuar, pues me falló la neurona ahí, Bien, vamos a seguir entonces. Y después empalmamos con el otro tema. Acá. Bien, vamos a hacer un repaso de esto, de los anteriores, y después a partir de acá. Todo lo anterior, hablamos de características de OIM. ¿Cómo arrancaba hoy organización y métodos? ¿Se acuerdan? Puede arrancar de forma autónoma, en realidad, ¿qué significa? Que cada cierto tiempo ellos hacen el control puntual de ¿qué? De las distintas áreas. Es decir, que se programan en el año cómo lo van a hacer. Puede ser por un requerimiento directamente que de la gerencia que dice, bueno, en tu nuevo proyecto vamos a mejorar la producción. O inclusive puede ser de un área en particular que ante una iniciativa, una nueva máquina, necesita de la gente de organización y métodos que colabore ¿para qué? Para la organización de esa área en particular. Eso es lo básico. Y después hablamos de la estructura, ¿está? Después hablamos de los formularios, ¿está? Hablamos también de los manuales. ¿Y se acuerdan que dijimos del formulario que era un elemento para qué el formulario? ¿Se acuerdan que lo charlamos el otro día? ¿Qué era para qué el formulario? ¿Se acuerdan? Epa, se me asustaron. ¿Se acuerdan? Básicamente, un formulario, bien, para transferir info, bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien, para transferir info, ¿está? Para eso, dale. Bien, vamos a seguir con los otros temas entonces. Entonces, acá es más que nada lo físico, ¿eh? Cuando dice ordenamiento de oficinas, en realidad es, así como en la parte industrial existe el layout para la parte de producción, en el tema de las oficinas es cómo van a quedar organizados que la distribución de las distintas funciones y tareas, tratar de optimizar, ¿qué cosa? La funcionalidad de las distintas tareas. Por eso habla de qué? De cómo se van a ordenar también las oficinas. ¿Por qué? ¿La idea cuál es en realidad? Tratar de mejorar ese flujo de qué? De trabajo. Entonces, por eso se habla ¿qué cosa? La distribución de qué? No solo física, sino también de qué? De las tareas. Porque la distribución física, supongamos que una cosa sencilla, muy sencilla. Que tengan un espacio amplio, tengan la oficina, supongamos, de un personal jerárquico, que la tiene cerrada con vidrio, como lo podés ver, pero tiene su oficina, y en la otra es un box, 4 personas, y cada uno trabaja en lo suyo. La idea cuál es, que esos 4 puedan colaborar entre ellos ante una cierta tarea, pero que quede definido quién hace cada cosa y cómo van a trabajar los 4. ¿Se entiende? Como si fuera una gran isla. ¿Se entiende? Sería una forma muy sencilla de trabajar. ¿Que queda claro? A eso se refiere cuando se hace la distribución específicamente que del mobiliario o de las tareas también. ¿Soy claro con esto? Apunta eso. Cualquier cosa me chifla, como recién que se me había saltado la neurona. Bien, vamos a avanzar. Bueno, ya acá el tema pasa por otro lado. Dice análisis de los sistemas. Esto voy a ir para atrás para recordar de dónde viene. Voy a ir para atrás para recordar dónde viene. Esto viene de acá, de las funciones. Hablamos de esto, de esto, de esto, y ahora vamos a ver el sistema informático, con las funciones. Ahí. Bien. El tema acá pasa por lo siguiente. Ahí dice, por ejemplo, optimizar. ¿Qué significa esto de optimizar? Si algunos tal vez ya hicieron sistemas de información, otros tienen que hacer, pero la idea ¿cuál es? Que el sistema de información tiene que dar soporte ¿a quién? A lo administrativo. Por lo tanto, la cuestión fundamental del sistema informático que tiene que dar la solución es que responda ¿a quién? Al modelo administrativo que tiene la organización. Eso es lo más importante. El sistema de información tiene una finalidad específica, pero tiene que responder ¿a quién? Al modelo administrativo. Porque la otra es
¿Qué pasa si el sistema que la empresa consiguió no responde tan fielmente al modelo administrativo? ¿Qué termina pasando en la realidad, en lo concreto, gente? Cuando el sistema y conseguimos esto, ¿qué pasa en realidad después? A ver, ¿qué se les ocurre? A ver, ¿qué se les ocurre, gente? A ver, tiren una, a ver. ¿Qué se les ocurre? Más que no es útil, lo que perjudica el trabajo diario no es tan que no es útil. Vamos a basarnos un poquito en lo que dice Sebastián ahí. Te complica el trabajo. ¿Por qué? A ver, si nosotros, el primero, claro, como dice Nuria, si nosotros planteamos, a ver, vamos a pulir las ideas que están planteando. Si nosotros estamos planteando que el sistema tiene que responder al modelo administrativo, que sería lo ideal, y la organización por una cuestión de costo decide, mirá, conseguimos este software que hace esto. En la práctica, ¿qué pasa con el modelo administrativo de la organización? ¿Qué pasa con los procesos y métodos que tendría que aplicar la organización? ¿Qué se les ocurre? No más que no son adecuadas, serían deficientes. Están dando vueltas. Y no, pero habrá que cambiarlos y capaz que no los podés cambiar, ¿viste, Seba? Vos, es decir, a ver, voy a tratar de darle forma a la idea. Vamos a tratar de darle forma a la idea. Vamos a tratar de darle forma. A ver, pensemos en esto. Vamos a bajar un cambio y pensemos en esto. Si lo ideal es que el sistema informático responda a nuestro modelo organizativo, porque es lo ideal, así debe ser, y en la realidad la empresa compró un software por un tema de costo, que hace determinadas cosas. En la práctica lo que están diciendo es que terminamos que el modelo administrativo, como bien dijeron, adaptándolo a qué, a lo poquito o a lo mucho que podemos hacer con el sistema informático. Como dice Cecilia, el sistema administrativo no va a funcionar eficientemente, ¿no? Como dice Cecilia. A lo que nos sirve, como dice Eloy también. ¿Se entiende? Y, viste, se hace lo que se puede. Hay veces que vos decís, bueno, lo hacemos de esta forma y a veces depende del volumen de la organización, se torna caótico, ¿no? ¿Se entiende? Más que cambiar el modelo administrativo, te decís, bueno, esto lo hacemos de una forma, esto lo hacemos de otra. ¿Por qué genera ese problema que lo han detallado en la charla? Es decir, que se produce esa ineficiencia del sistema. 2 o 3, un caos. 2 o 3. Capaz que para facturación usas uno, para stock usas otro, para el control del personal tenés otro, y es todo descontrolado. Cada cual, tipo tupper funcionan, ¿viste? No le patees el tupper, pero no trabaja de forma coordinada. ¿Se entiende? Por eso digo que hay veces que los modelos administrativos, uno lo ve en la facultad, cómo tiene que ser, todo. Y cuando vas a la realidad, chocás. Piensen en esto, gente, volviendo a otro ejemplo con respecto a lo que estamos viendo. Un médico, por ejemplo. El modelo administrativo está empezando a trabajar de una forma y encima lo llevo para... Claro, tal cual, Cristian, tal cual. Es decir, ese es el problema. ¿Está? Vos tenés que tratar de ver cómo lo vas sacando. Vamos a lo práctico, gente, vamos a lo práctico. Algo muy sencillo en otra especialidad. Un médico. Un médico en la facultad ve cómo debe ser todo. Ahora, resulta que el médico, los primeros años, lo mandás a una guardia y se desespera. ¿Por qué? Porque en la guardia te vas a encontrar con qué? Con cualquier cosa. ¿O no? Esa es la realidad. Cualquier médico que esté en la guardia, los primeros años, choca contra la realidad. No es que cuando termina la facultad pone un consultorio, ¿no? ¿Se entiende? No es que la va a pasar por tranqui, no, los primeros años los bombardean con qué? Con las guardias, ¿para qué? Para que conozca
el campo, conozca la realidad, se dice, ¿no? Bueno, acá es lo mismo, uno tiene toda una forma administrativa de trabajar y cuando vas a una organización ves que trabajan de una forma y dices, che, esto se podría mejorar. No, por tradición lo hacemos así, ¿se entiende? Y decís, che, pero esto se podría, y bueno, vemos, hay un montón de cosas en la realidad. ¿Soy claro con esto? Por eso cuando uno habla del sistema o la forma en que van a operar, tiene lo suyo. ¿Eh? Como bien dijeron, vamos a avanzar. Propias de organización y métodos. Acá tienen. Planificación de trabajo. ¿Qué significa esto? Planificación de los puestos de trabajo. Es decir, coordinan con las áreas y se fijan ahí cómo se va a planificar las tareas también. La organización del departamento y qué información se eleva a qué? A la dirección. ¿Qué información se eleva? Porque siempre recuerden que organización y métodos es de staff. Está corrida de qué? De la línea jerárquica. Eso ténganlo presente. Bueno, planificación del trabajo. Esto que es los que han pasado por sistemas o los que van a pasar por sistemas, lo van a ver en sistemas. PERT es las tareas y cómo se enlazan las tareas y cuáles son las tareas que se llaman críticas, que no podemos negociar los tiempos. Eso es el caso de PERT. Y el caso de Gantt es para cómo se asignan los recursos dentro de esas tareas. Ahora, la planificación, como lo dice del trabajo, tiene que medirse. Lo que no se mide no se puede determinar si está bien o si está mal. No sé si soy claro. Yo no puedo decir si la calidad es buena o mala si no tengo un patrón de medida, una referencia de medida. ¿Se entiende? Obvio, obvio. Esa es frase típica, por eso les decía eso, lo que puso ahí Sebastián. Es simple, obvio. Es simple. Vamos a hacerla fácil, fácil, una pavada total. Supongamos, ¿no? Como dice ahí Sebastián, que podemos sacar una referencia re sencilla. Supongamos que vos querés cocinar una pizza. ¿Está? ¿Vos qué haces? ¿Qué hacemos todos? La tiramos en el horno, horno prendido, controlamos el tiempo, controlamos cuando está el piso, le ponemos arriba el queso, le ponemos todo, controlamos cómo. Si nosotros no midiéramos esas cosas, no las controlamos, ¿qué va a quedar de la pizza? ¿Qué va a quedar si no la controlamos? ¿Va a quedar algo? Mejor que tengamos un teléfono, un delivery, ¿no? Porque la vamos a detonar. No sé si soy claro, esto es así, es lo mismo. Y claro, pero no comible, por eso digo, Martina, mejor, está bien, pero igual, a lo que voy es como dice Nora, pero a lo que voy es, si vos no lo medís, como bien puso Seba ahí, no lo podés analizar y no sabés si lo haces bien o lo haces mal. ¿Está? Son 3 principios básicos. Bien, vamos a avanzar un cachito. Opa, esto es para las tareas, ¿no? Cuando uno mira las tareas. Lo anterior fue el trabajo y uno ahora dice, che, vamos a mirar las tareas, como dijeron ahí. Y acá empieza a desglosarse todo. Esto, lista de cotejo. Uno va con el tilde o lo analiza. Dice, reglamento del lugar de trabajo, los datos que se obtienen, propuestas de modificaciones, consulta. Ya ahí cuando vas a la consulta de los jefes ya se complicó todo, ¿no? Informe de dirección, discusión, implantación de las reformas, comunicación y las revisiones periódicas. Es decir, esto que estamos diciendo acá es decir, hay un inconveniente, nos llaman para poder mejorarlo, bueno, vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Vamos a medir lo que podemos mejorar. Informamos lo que se trata de mejorar. Y con el tiempo medimos si se generó o no la mejora. Es lo que en su momento ahí puso Sebastián. Nada más que acá lo tenemos explicado en qué. En el conjunto de elementos que hacen a las tareas. Como nosotros, como licenciado de administración, tal vez te dicen, mira, hay que mejorar, no se me ocurre, la línea de montaje de aquel auto. Es decir, yo no tengo idea cómo se monta un auto. Bueno, pero tenés que ir y observar cuáles son todos los procesos de esa área que vas a mirar. Entonces decís, bueno, a ver cómo se puede mejorar. Coordinarán con un ingeniero industrial, coordinarán con un ingeniero industrial. Y verán qué cosas se pueden mejorar o qué no. ¿Está?
A eso se refiere este análisis de que de las tareas, porque hablábamos antes de el trabajo, no de las tareas. Vamos a avanzar otro poquito. Bueno, ¿cómo organizarnos a nivel departamental? Dice. Esto es todo un tema, porque hay veces, ahí dice cómo se organizaría el departamento de organización y métodos. Lo que está acá a veces es utópico. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando en una empresa mediana, y más que nada en una pyme también, el departamento de organización y métodos es una persona. Es la que te van a decir el dueño, capaz que te llama o hace el trabajo de consultor y dice, mira, quiero ver cómo podemos mejorar el proceso. Y vas a ser una persona que viene a revisar cómo están haciendo las cosas. A eso se refiere, ¿no? Por eso dice, el departamento de organización y métodos, tal vez es una persona, cómo guarda las cosas, cómo analiza el trabajo, cómo lo documenta. ¿Está? Y acá hay que tratar de alimentarse de conseguir información de cómo hacer las cosas. Porque a veces uno la tiene que pilotear solo. Lo ideal sería entrar en una empresa donde ya tiene el área y te permite como licenciado crecer, porque vas aprendiendo un montón de cosas que hace a todos estos elementos que estamos trabajando. Yo pienso que dentro de la carrera de ustedes es muy creativa también el área de organización y métodos. Eso es interesante. Y lo último que tenemos acá, antes de entrar al otro tema, es cómo elevamos los informes. ¿Cómo elevamos los informes? Es decir, se supone que nosotros esta información, si la hacemos sistemática, tenemos que notificarlo. Porque, ¿qué sucede? Organización y métodos se apoya mucho, ¿quién? El área directiva sobre quién? Sobre OIM, porque ellos pueden predecir cuál es el funcionamiento de la organización. Supongamos esto, que la organización por un tema podría ser como el que estamos ahora transitando, que hay tal vez pocas ventas, la gerencia le va a decir a la gente de OIM, fíjate, a ver, ¿cuánto es lo mínimo que podríamos fabricar sin que afecte la producción global de la empresa? ¿A qué me refiero de lo mínimo? Porque hay organizaciones que por el tipo de producto no pueden parar la producción. ¿Soy claro con esto? Entonces le dirán a la organización, hacete el estudio para llevarlo a un mínimo de proceso, donde nosotros podemos tener un mínimo de proceso, generar una pequeña continuidad, pero que no afecte lo que se llama la parada de planta. Es una palabra que en muchos casos es peligrosa. Hay veces que depende del tipo de organización, no se puede detener el proceso de fabricación. Eso no sé si alguna vez lo han escuchado. Una parada de planta. ¿Lo han escuchado eso? ¿La palabra esa? A ley me puso que sí. Ah, que dicen también. Porque es un tema. Pau también, mira, puso. Porque una parada de planta lo hago en general. Porque si hay pocos que lo conocen. Ejemplo. Los procesos continuos. ¿Qué es un proceso continuo? Fabricación de vidrios. El vidrio es un proceso continuo. No puedo apagar el horno y decir, che, pues lo prendemos. No. Tiene un proceso. ¿Está? Es más peligroso que mantener un stock un poco más... Y es complicado. Es complicado. Ahí dice, a los altos hornos, aparte energía nuclear también. Bueno, no puedo decir, che, apaguemos todo. ¿Está? La otra es la fabricación, ¿saben de qué? A veces también, que parece un producto medio tonto, el tema de las galletitas. El tema de los panificados. Es todo un tema también, porque involucra hornos también. No puedo decir, paremos el horno. Las plantas de pintura, las plantas químicas, las que generan remedios, es decir, podrán bajar, ¿viste? Por eso de los laboratorios, ¿sí? Los de laboratorios medicinales, ¿no? Supongo que por ahí viene. Refinaciones petróleo, tal cual. Esos procesos los podés bajar a un mínimo, pero no podés detenerlos. ¿Se entiende? Bueno, ¿a qué voy? Lo que tienen acá es qué información hacemos, cómo la elevamos, qué pasa con eso, si hay alguna modificación. Si toda esa información fue correctamente elevada, lo que hace la alta gerencia es guiarse de las referencias de organización y método, hablarlo con la gente de producción y definir las líneas
directrices de la empresa. ¿Se entiende? Pasa por ahí. Es decir, cuando uno, por ejemplo, ustedes lo han visto en Mintzberg, habla del área de staff, esa área de staff, independientemente de la tecnoestructura que habla tanto Mintzberg, es esto, es organización y método. Es un área, es un pilar para la gestión de la empresa. Bueno, ¿cómo anduvimos hasta acá? Disculpen que me había desenganchado en su momento cuando dijeron hasta el 11 vimos, ¿Cómo anduvimos acá? ¿Se fue cerrando el tema? Dale, y ahora arrancamos con el otro tema, lo que es la programación neurolingüística. ¿Qué significa este tema dentro de procedimientos administrativos que también va enganchado después de OIM? Fíjense, nosotros vimos que en organización y métodos nosotros analizamos los puestos de trabajo. Analizamos cómo se va a dar la producción. Estamos viendo cómo se logra la eficacia y la eficiencia en cada punto de la organización. Ahora, esto genera en todos lo que se llama básicamente ¿qué? Un modelo mental. ¿Han leído a Senge? Supongo que algunos sí. Viene por ahí, Jair. ¿Han leído a Senge algunos? ¿Lo han leído? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿La quinta disciplina? ¿Les suena? ¿Por lo menos les suena el libro? ¿La quinta disciplina? ¿Sí? ¿Algunos sí? Bueno, habla solamente de los modelos mentales que uno tiene. Modelos mentales que tiene la persona y modelos mentales que tiene la organización. ¿Está? La forma en que trabaja esa organización. Que a la larga genera también, ¿qué cosa? Modelos mentales. ¿Está? Mirá, todo un tema. Hablando de esto, ¿cuánto me faltaba ya va a ser activar? Estuve mirando anoche una película que está en Netflix, la tengo a una gente que se la recomendé. El nombre. Que hoy espero que se lo busco porque... El dilema de las redes sociales se llama. Está en Netflix. Ah, ¿la viste, Julieta? El dilema de las redes sociales. Está en Netflix. Es un documental y actuado también. La empecé antes de ayer, mirá, yo lo miré anoche, entre anoche, que terminé con la clase, y mirá, Julieta, es impresionante. La terminé anoche y entré a la mañana antes de empezar la clase temprano. Casualmente, si la quieren chusmear y mirar, yo se las recomiendo. El dilema de las redes sociales, está en Netflix. 1 hora y media dura más o menos, 1 hora 40. Mira, hay muchos que ya lo han visto. Es muy, mírala, Cristian. Si te la recomendaron, yo también te la recomiendo. Mírala. Mírenla todos, en realidad. Es muy, muy interesante. Yo ahora se lo voy a recomendar a los chicos de sistemas, porque uno lo plantea esto en la cátedra de sistemas, que es el análisis de datos. Pero, sí, bueno, esa es otra también. Pero lo que tiene es que en esta, que es un documental actuado también, pero es un documental porque hablan las personas que trabajaron, muestra cómo operan las grandes empresas tecnológicas. Calculen que hay procesos, si hablamos de procesos administrativos, que con inventos tecnológicos destrozaron procesos, desaparecieron procesos administrativos, pero han desaparecido. Ejemplo, voy a dar un ejemplo cortito para que me quedan 10 minutos. Le voy a dar un ejemplo de procesos administrativos que han desaparecido. No creo, así la pregunta viene por este lado, yo no creo que ustedes hayan enviado una carta por correo a alguno de sus amigos. No creo que nunca lo hayan hecho. Que hayan ido al correo, no, ni de casualidad. Yo un familiar puso Lucas, de casualidad. Y tengo, mirá vos. Y sí, yo te digo, yo te entiendo. A los 5 años lo hiciste sí, en el colegio, te lo habrá dicho el colegio, chicos, entonces así. Está en el colegio, te decían, sí, viste. Palanazo, mando, mira vos. Claro, ¿está? Pero fíjense,
Lo hiciste una vez, lo hicieron una vez, ¿está? Que te dijeron, mira, vamos a hacerlo así. Bueno, con la tecnología y el correo electrónico, ¿qué pasó ahí? Te dice, sí, está bien, Nora, sí, está bien. Con estampillas y todo, all inclusive, ¿no? Estampillas, timbrado, todo, ¿no? All inclusive. ¿Qué pasa con el correo electrónico? Con el correo electrónico, bueno, ya esa es otra cuestión, Romy, esa es otra cuestión. Mira vos, es así. Y a lo que voy es esto, nunca me contestaron, luego. El tema es este. Fíjense que el proceso, estamos hablando del proceso, desaparece de la carta cuando nosotros hacemos clic en el Enter. Desaparece todo ese concepto del proceso. Nosotros no lo vemos porque ustedes ya están acostumbrados. Los que alguna vez hemos recibido bibliografía o material por correspondencia, ahora tenemos las encomiendas. Esta que sería una aproximación, una encomienda. Pero lo que era el correo, claro, exactamente, Lucas, tal cual. Yo tengo correo electrónico del año 96. 96. Los que son, calculen la edad que ustedes tenían el 96, alguno, yo ahí ya tenía correo electrónico en el 96. Así que imagínense, lo de allá para acá, desde el 96 para adelante, bueno, ya ir listo, ya está. ¿Está? Vos ni de casualidad. ¿Pero se entiende? ¿Está? Viene por ahí el tema. Por ahí Nora dice. ¿Está? Viene por ahí el tema. ¿Se entiende? Entonces fíjense cómo un proceso desapareció con el clic, con la tecnología. Hay muchos procesos que hoy están desapareciendo. La factura digital, un montón de procesos. Lo que sucede es que esos nuevos procesos hay que analizarlos, hay que estudiarlos, ya sea de fabricación o también administrativos. Por ejemplo, te dicen, no, nosotros compramos el sistema tiene todo resuelto. Ustedes como administradores deberían preguntar, ¿el sistema que tiene la empresa permite los permisos, va la redundancia, tiene los permisos adecuados o cualquiera puede hacer cualquier cosa? Porque ustedes como administradores tienen que decirle, el sistema no puede permitir a todos hacer todo. Tiene que haber reglas claras, quién hace y quién no hace. Eso lo decide quién, el administrador, en este caso ustedes como licenciados. ¿Se entiende? Porque si no, ¿qué hacemos en realidad? Es un caos, es un cachengue. No es que todos pueden hacer todo. ¿O no? ¿Soy claro con eso? ¿Se entiende? Por eso a veces uno dice, no, se coloca un sistema y está todo armado, apretás un botón y ya está. Pero vos tenés que preguntar, ojo, ¿quién aprieta el botón? ¿Tiene la misma autoridad una persona que carga datos, a un gerente de un área, a un administrador intermedio? No. Todo el soporte administrativo, el bagaje administrativo, ustedes lo tienen en la cabeza. Porque si no, al primer lío, se descontrola todo. ¿Está? Bueno, voy a poner esto ahora. Pum, programación neurolingüística. ¿Algún tema contra el tema? Obvio, mirá lo que puse Pau. Obvio, Paula, pero más vale, obvio, como dice Paula. Supongamos esto, vamos a suponer esto. Estás en el área de pagos. Tenés una factura. Te llegó la factura a un proveedor, cargas la factura, libras el pago, ¡pum! ¡Chum! Te salió. Resulta que te dicen, che, pero está mal cargada la factura. Ah, bueno, la cargamos de vuelta. ¡Pum! Liberamos otro pago, ¡pum! Salió el segundo pago. Y la misma factura. Cualquiera puede tocar el número de factura y con eso automáticamente abrir la posibilidad de generar un pago. No, o me equivoco. Porque siempre va asociado pago contra el número de factura. Si a vos te cambian el número de factura, te podría habilitar qué cosa, que genere que un segundo pago. Porque es un tema informático ahí. ¿Se entiende? Porque va apareado que el número de factura va ligado con ¿qué? Con el número de orden de pago. Si a vos te cambian el número de factura, despegaste que el número de qué? Número de orden de pago, pero vos ya la pagaste.
¿Soy claro con esto? Obvio, como dice Nora, todo depende, por eso, estamos diciendo, fíjense, que de los procesos administrativos, a pesar de que lo informatices, tiene que tener atrás el sesgo, la posición del administrador que dice esto sí y esto no. Porque el tema administrativo tiene que pesar sobre el tema informático. Porque si no, es un cachembe. Tal cual, Diego. Ah, bueno, es lo que dice Alejo, sí. ¿Se entiende? Tal cual. Por eso ahí los ejemplos que están dando es donde tiene el peso quien, la fuerza la tiene que. El modelo administrativo. El software tiene que responder al modelo administrativo y el que se traba es el modelo administrativo. Esto se hace de esta forma, no, pero se hace de esta forma y se acabó. Está por un tema de bancario, netamente de seguridad. ¿Está? ¿Queda claro? No, faltan menos de 3 minutos, sí tengo. Me mandaron a agarrar todo los mails con un programa. Ah, sí. Los misiones no tenían nivel. Ah, bueno, mirá vos. Mirá, Nora, te mandaron a cargar y no tenías la autorización a nivel para cargarlo. Y viste, es todo un tema. Es todo un tema. Bueno, lo que vamos a hacer es, para arrancar con el próximo tema, bajamos acá la charla, nos enganchamos ahora un par de minutos, y ya arrancamos con el tema de. ¿Está? Y viste, mirá lo que posee Nora. Tenés nivel 2 y necesitas un nivel 3. ¿Y viste? Mirá. Pero bueno, ¿quedó claro? Bajo acá en la parte compartida, así graba bien y nos vemos en un par de minutos. Dale.